Chapi kallaripanchi ashtawangarin ñawpaman pushak mashikunata napashpa kikin yachahuq mashikunatapash napashpa kallaripanchi shuklla shina kaypika tandanakushka kapanchi yachahuqkuna yachachiqkuna shinallata ñawpaman pushak mashikuna chay hawa kay ajki tandanakuymanta uyachiq iluman uyachiq anta ukumanta wayraman riqsichishpa pashkagripan kushikupanchi nipanchi shuklla shina kay yachay wasita kay kichwa shimita ashtawan riqsichinkapak kaypi kanakuymantaka kushikupanchi napashpa kallarigripanchi. Por supuesto que sí, en esta tarde ya para dar inicio de manera formal queremos agradecer la presencia de cada una de las autoridades que se encuentran por acá. Es así que saludamos al mayor Iván Valle en representación del general Edwin Cañizares, comandante de la 4ª División del Ejército Amazonas. Al magíster Alfonso Cachimuel, coordinador docente de vinculación de la Universidad Técnica del Norte. El magíster Fernando Jara, director de la fábrica Imbabura del Ministerio de Cultura, muy buenas tardes. A la señorita Ashley Garán, reina del Cantón Antonio Ante, de igual manera, bienvenida. Al abogado César Escobar, alcalde de Antonio Ante, también sea bienvenido. A la ingeniera Paulina Bergutier Quinche, viceprefecta de Imbabura, bienvenida. Al profesor Juan Yepes, concejal de Antonio Ante, de igual manera, bienvenido. Por supuesto, también saludamos en esta tarde al ingeniero David Montalvo, concejal de Antonio Ante. Al señor Jorge de la Torre, concejal de Otavalo, que también nos acompaña, los saludos respectivos. Al doctor Segundo Cargua, del Hospital de Atuntaqui, bienvenido. Al licenciado Edwin Walsaqui, representante del jefe político de Antonio Ante, bienvenido. Al licenciado Patricio Cabascango, GAD parroquial de Natahuela, bienvenido. Abogado Pablo Dávila, presidente de la Federación de Barrios de Atuntaqui, bienvenido. Señor Luis Humberto Lima Yamberla, presidente de Pucará Bajo de San Roque. Al representante César Montalvo del GAD parroquial San Roque, de igual manera, bienvenido. De esta manera, pues queremos agradecer también la presencia de cada una de las autoridades, como habíamos mencionado, provinciales, cantonales, que se encuentran y por supuesto de los diferentes barrios y de los diferentes sectores también que se encuentran el día de hoy en esta clausura del curso de Quichua y Saberes Ancestrales en el Cantón Antonio Ante. Chashnami kaypi pakta kapanchi kutincha sumak napayta chayachipanchi ñawpaman pushaq taytakuna, mamakuna, kushilla kapanchi kikinkunawan kay punllapi, kay chishipi pakta kanakuymanta. Shinallata ama kunkashunchik ñukanchik yachahuqkuna, shinallata tayta mamakuna, ayllukuna kaypi ñukanchiwan pakta kan, ñukanchik shimita, ñukanchik kawsayta, ñukanchik yachayta kaypi sinchi yachishpa katinkapa. Shinallata kaypi napapanchi, tayta yachaq, hambik tayta nipanchi, mishu shimipi rimashpaka, doctor nishpapash nina kapanchi, nachu? Shinapash, hambik tayta, ashtawankarin kay willkanata yachaq mashi, shayri himbo, kaypi ñukanchiwan pakta kan, paymashiwanpash ñami kay hatun bacha willkaytapash rikuchishpa kagripanchi, imashinami ñukanchi Quichua kawsaypika, kay ruraykunata paktachishpa kanakapanchi, Pachamamata tukuy shunqu yupaychanchi nishpa. Kay allpamamapi kawsaqkuna tukuyllami yupaychashpa kawsana kapanchi. Shinakashpaka ñukanchika kushijuripanchi. Shuklla shina kaypi tandarishka kaymanta.
En estos momentos queremos invitar a las autoridades que se encuentran, por favor, al abogado César Escobar como alcalde del Cantón Antonio Ante, a tomar asiento a la mesa directiva también, por favor. De igual manera, a la ingeniera Paulina Bercutier Quinche, también, por favor, invitamos a la mesa directiva también. De igual manera, a los concejales de acá de Antonio Ante, al ingeniero David Montalvo. Por favor, invitamos a tomar asiento. A la señorita Reina del Cantón Antonio Ante también, de igual manera al representante de la Coordinación de Vinculación de la Universidad Técnica del Norte, al magíster Alfonso Cachimuel. De igual manera, creo que todavía tenemos disponible asientos. Por favor, al mayor Iván Valle también solicitamos su presencia acá en la mesa directiva. Por favor, al director de lo que es la fábrica Imbabura, al magíster Fernando Jara también invitamos a tomar asiento en la mesa directiva. Shinaka katipanchi kay pachapi shinallata kay Imbabura markapi Antonio Ante kiti ña kichwa shimita sinchiyachishpa riksichishpa yachachishpa katingapa kallarishkamanta ña kunambika ashami ña sumak pacha rimaykunawan shinallata takikunawanbash katigripanchi. Kallarigripanchi kay pachapi Ecuador mama llaktapa hayllita kichwa shimipi takishpa. Chaypaka shayarishpa kangapa mañapanchi. En estos momentos vamos a entonar las notas del himno nacional, por favor, y como debe ser en quichua, así que todos nos ponemos de pie.
Huyayay Antonio Ante. Huyayay Quichua Shimi. Y que viva nuestra lengua materna, por supuesto. En esta tarde queremos invitar a los micrófonos al ingeniero David Montalvo, concejal del Cantón Antonio Ante, para que realice el saludo respectivo y de la apertura del evento. Arica Yachipanchi, Makiguta Wactashpa Chaskipashunchi, ingeniero David Montalvo, Antonio Ante, Kitimanda, concejal Taita. Yupaychani tukuya kaypi kana hushkamanda, wambrakuna, kuisakuna, apukkuna, ñustakuna. Tukuya ñawpama apajkuna, Imbabura markata ñawpama apag, mashi Paulina Bercutier, shinallata mashi César Escobar, kay Antonio Ante kitita ñawpama apag, tukuya kaypi ñawpama tiajkuna, concejal ñawpama apajkuna, tukuya okuna, ali chishiguta charipashunchik, hatun kushihushka kapane como pueblo Otavalo, como runa, kay Antonio Antepi, tauka harikuna, tauka warmikuna, shinallata kapan, natabuela, Otavalo, shinallata kay mestizo nipanchi, chaykuna, kay Quichua rimaykunata, shinji yachingapa kaypi purimushkamanda. Shinapash kushihushka kapane, kay punjaka hatun kapan, ñukanchi rimaykuna, o Día Internacional de Lengua Materna nipanchik, chaytami kunankapak chishpa kapanchik. Shinapash kunan pachapika kikinkunata yupaychani nipani, kay ukunaman kay hatun yuyaykunata ñawpama apaita ushankapa, kikinkuna kay kunapi kashkamandami rurayta usharipan. Kikinkuna mana shamupika, mana rurayta ushapaymanchichu, shinapash shinakulki gukunapi rikushpaka, kay watapipas churashkami kapanchi ashtawan ñukanchik shimita shinji yachishpa rinkapa. Muy buenas tardes con todos, todos los jóvenes, jovencitas, padres de familia, señores autoridades, quienes están aquí presentes. En realidad la presencia de todos quienes estamos aquí hace más importante, debido a que esta tarde celebramos el Día Internacional de la Lengua Materna. Como pueblo otavalo, estoy muy contento como anteño, como sanroqueño, como indígena, sobre todo ver a ustedes conjuntamente aquí sentados valorando nuestro quichua. Sobre todo dar esa importancia que merece nuestra lengua. Hace un momento decía, si nosotros no hablamos el quichua, ¿quién más nos va a dar hablando? Más bien agradezco a cada uno de ustedes por dar esa importancia y asistir a este proyecto emprendido por la municipalidad liderado por nuestro alcalde César Escobar Vallejos. Más bien pido el aplauso a todo el equipo, a los concejales, como también a la alcaldía. Desde este espacio hemos generado una política pública, sabiendo que recientemente hubo un estudio en la que nuestro idioma se está perdiendo. En este año bajaba alrededor de 22% más. Alrededor en el 2024 el 40% de los indígenas solamente hablamos del quichua, los demás estamos bajando. Pero como Antonio Ante hemos dado este paso firme para que podamos revitalizar, para que podamos fortalecer, sobre todo desde nuestras casas, desde nuestros hogares. Pero si en nuestra casa no hablamos, pues para eso estamos las autoridades, que de acuerdo a las competencias para poder fortalecer, implementar. Y esto no se puede hacer si es que ustedes no lo participan. Ustedes lo han dado este realce a este proyecto, a la cual estamos muy agradecidos. Comentarles que para este año también nuestras autoridades, el señor alcalde César Escobar, como también conjuntamente todo el equipo de los concejales, hemos asignado el presupuesto para seguir más con esta política pública, para fortalecer año tras año, sabiendo de que estos proyectos o nuestro idioma no puede ser fortalecido solamente con una escuela, sino tiene que ir permanentemente en el tiempo. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a todos quienes ayudaron a este proyecto, a los jóvenes ADKI,
a la fábrica Imbabura, de la misma manera a los dirigentes de las comunidades de Óvalos Alto, Óvalo San Vicente de los Óvalos, San Francisco de las Comunas, también el centro de convivencia, también en San Roque que se abrieron los 3 puntos. En esta vez hemos abierto 9 puntos en los puntos que ya mencioné y esto es un gran paso para este proyecto. Nosotros debemos seguir más y eso lo podemos hacer juntos. Muchas gracias a todos quienes estamos aquí y siempre para adelante y que viva Antonio Ante, anteños de corazón. Yupanchanchi Nipanchikmi, ingeniero David Montalvo, concejal Antonio Ante Ucumanda. Shinayata Kaipachacunapica, Napangapa Munapanchi. Queremos saludar también al licenciado Jesús Tobar, concejal de Antonio Ante. Bienvenido. De igual manera, me solicitaron que por favor llamemos al representante de la Federación de Barrios de acá de Antonio Ante, por favor a la mesa directiva. Me parece que todavía tenemos un espacio disponible también, ¿no? Así que bienvenido. Para continuar con la agenda programada para lo que es la clausura del curso de Quichua y Saberes Ancestrales en el Cantón Antonio Ante, que se ha estado desarrollando conjuntamente con el municipio y de igual manera con la Asociación de Jóvenes Quichuas de Imbabura, ADKI, y por supuesto con el Centro Lingüístico Wiñay Causay. En estos momentos queremos invitar a que ustedes sean partícipes justamente de una presentación de la vestimenta identitaria como pueblos acantonados en Antonio Ante, ¿sí? Y un mensaje de experiencia del aprendizaje que tendremos por acá. Así que continuamos con esto. Por favor, en la logística, el fondo que vamos a utilizar lo tenemos listo. Arishinamikan kunan pachagupika matabuela quichua runakuna paykunapaq churakuyta paykunapaq kawsayta rikuchishpa kakrin makita waktashpa chaskipashunchik. Ñukanchikpa Quichua shimi ashtawangari ñukanchik sumak kuri shimimikan. Nuestra lengua materna no es solamente un idioma, es el reflejo de nuestra alma. Taytakuna, mamakuna, kuitzakuna, wambrakuna, wawakuna, ali chishita charishpashunchik, shinallatak kay Quichua shimi. Yukanchik turika ali shamushka kapaychi. Mashikuna ñukaka Ángela Solano shutimikani, ñukaka chungapichka watatami charin, yupaychan. Alichishi Mashikuna, el pueblo indígena de Natabuela les extiende un cordial saludo en esta tarde.
Para nosotros es un gran paso habernos familiarizado con la lengua quichua, con nuestra lengua materna. En esta tarde vamos a hacer una demostración de los conocimientos adquiridos, ya que nuestra lengua ha ido desapareciendo con el tiempo. Sin embargo, gracias a estos talleres que se están motivando en la actualidad, niños, jóvenes y personas adultas, estamos interesados en seguir y continuar aprendiendo esta hermosa lengua. Vamos a continuar con la programación del pueblo Natabuela, la vestimenta de la mujer quichua Natabuela. Natabuela quichua warmipak chura junakuna. Tukuya huyashka mashikuna alichishi. Ñukaka Silvia Moretami kani. Ñukaka Natabuela quichua warmi runami kani. Ñukaka Magíster en Desarrollo Social Pimi Yacha Hushkani. Shinayatak San Vicente de los Óvalos Ayuyactapac Kati Pushak Mikani. Kati Pica. Vamos a comenzar. Natabuela quichua, warmipak, chura junakunatami, rixi chigrini. Natabuela quichua, warmipak, chura junaka. Shuk, yurak, muchiku. Shinayatak, yurak, kushmata, tauka, tulpu, kan. Ukumanga, Ukumanga yurak anakuchin, shuk yana anakuchitami, waminsi fachalina, chumbiwan watarindin, shinatak sarsiyuta, kiyu walkata, puka maki watarini. Tukurika yana ushutata churajun. Shinami, Natabuela quichua warmi kunaka, sinchi, yuyaya, yukashmi kanchik, Jocelyn Ñañago yupachani, yuyashka mashikuna, yupaychani. Muy buenas tardes con todos los aquí presentes y a todas las autoridades. Nosotros pertenecemos al pueblo Natabuela y somos estudiantes igual del idioma quichua. Bueno, ahorita vamos a hacer de toda la ropa de Natabuela, del hombre. Ñucaca Luz María Coliaguazo Micani. Ñucaca Natabuela Quinti Liamanti Cani. Natabuela quichua aruna, caripac, chura, cunapac, kame. El sombrero, yurak muchiku. La camisa, yurak kushma, guaminsi. El pantalón, yurak guara. Las alpargatas, yurak ushuta. El poncho, puca, guara. Esa es la vestimenta de nuestro pueblo Natabuela. Yupaychani, Huyayay, Antonio Ante. Tukuya Mashikuna Alichishita Charipashunchik. Buenas tardes, estimado público. Ñucaca Jocelyn Moreta Shutimikani, Ñucaca Natabuela Warmi Runamikani, Ñucaca Huasirurayachak Mikani, Shinayatak San Vicente de los Óvalos Ayuyactapac, Yanapac Pusac Pashkani. Ñucapaca Sumac Kushihui Mikapan, Tauca Watakuna, Manarimay Ushashkata. Kayachahuiman Shamushpa, Ñukanchik, Quichua Shimita Yachahushpa, Yukshishkanchik. Chaymanda Antonio Ante Kitita Ñaupaman. Pusakta Hatun, Mañaita Churapanchik. Kay Quichua Yachahuikuna Katishpa Kachun. Ñukanchikpak Kurishimi Ashtawan, Shamuiruna Kausaykunapi. Wiñarichun, Kausarichun, Sinchiyarichun.
Es un honor para mí expresar cuán gratificante ha sido aprender nuestro idioma ancestral que durante años no lo hemos hablado. Este proceso nos ha permitido comprender nuestro entorno de manera diferente y es el momento exacto para continuar con el desarrollo y creación de más proyectos en Antonio Ante que impulsen el aprendizaje y enseñanza del idioma quichua, puesto que es un tesoro que nuestros ancestros nos han heredado y las nuevas generaciones lo deben conocer, revitalizar y difundir. Huyayay ñukanchik, quichua shimigu, que viva el idioma quichua. Yupaychani mashikuna. Y los despedimos con un fuerte aplauso, por supuesto. Qué bonita demostración de todo lo que han aprendido justamente a lo largo de estos meses de clases en el curso de Quichua y Saberes Ancestrales acá en el Cantón Antonio Ante. Ari shinami katinchik ashtawan riksichishpa, ashtawan imashina yachaykuna, rikurishpa shamushka kan, chaymanda kay pachapi katinahupanchi, ashtawan garin Wilson Andrade Mashi, kay pueblo mestizo manda, shinallata paykunapas rimashpa uyachishpa kagrin, makita waktashpa achaski pashunchik. Recibimos con un fuerte aplauso a Wilson Andrade, el representante del pueblo mestizo, que también nos dará una pequeña demostración. Por favor, solicitamos la presencia de todos. Buenas tardes con el público presente, las queridas autoridades, a nuestros profesores. En primer lugar, quiero agradecer al Centro Lingüístico Huiña Calzay, a la Universidad Técnica del Norte y en especial al municipio de Antonio Ante, por el respaldo que han dado al fortalecimiento de la lengua quichua. Voy a hacer una pequeña introducción, una presentación mía en quichua, para que vean un poco los conocimientos que el pueblo mestizo nos hemos apropiado un poco de la lengua materna. Ñucaca, Wilson Andrade Espinosa, Xutimicani. Ñucaca, Pichachungashuk, Guatatami Charini. Ñucaca, Fuerza Aérea Ecuatoriana, Pimi Yancani. Ñucaca, Andrade Marín, Pimi Causani. Ñucaca, Guarmiguán, Quinza Churihuán, Pashmi Causani, Yupaychani. Como ven, como pudieron apreciar, tal vez esta no es nuestra lengua, es suya. Nos apropiamos de ella, pero no debemos perderla, es una lengua hermosa. Las personas que hemos tenido la posibilidad de ir a otro país y hemos escuchado diversas lenguas, la nuestra es hermosa. El quichua no debería perderse y me parece que lo mejor del mundo fue esta idea que nació de fortalecer nuestra lengua en el municipio de Antonio Ante. Por eso quiero agradecer en especial al alcalde, a los concejales que tomaron el mando para este proyecto y quiero agradecer también al grupo de nuestro pueblo mestizo, que para nosotros es muy difícil el aprender la lengua, pero con cariño, con esfuerzo, lo hemos hecho.
En lo que puedo decir de nuestra vestimenta, como ustedes pueden ver, como pueblo mestizo, nosotros andamos de gala con nuestro terno, pantalón, camisa y corbata. Las mujeres con sus vestidos, sus faldas o sus pantalones, representando la herencia que nos dieron. No tenemos tanta tradición como la que ustedes tienen y no deben perderla. No deben sentirse menos y pensar que sus tradiciones son extrañas. No, yo creo que debemos fortalecerlas y pensar que somos un pueblo único y maravilloso. Muchas gracias por el acto y que tengan una buena tarde. Muchísimas gracias. Los despedimos con un fuerte aplauso. Shinakashpaka makungashunchik. Kay Ecuador mama llaqtapika runakuna, mishukuna, yanakuna kawsanchik. Wakin yanakuna ñami kichwa shimita riman. Runakunawan pakta kawsaq mashikuna kichwa shimita rimanmi shinapash. Ama manchashunchik runakuna kashpata kichwa shimita rimanataka, ama pingashunchik kay puncha, kay watakuna asha rimashpa ñukanchik shimitaka ashtawan viñachishpa katina kapanchik. Ñukanchik shimika, ñukanchik kausaymikan. Nuestra lengua es nuestra vida. Ahora queremos solicitar la presencia del pueblo quichua Otavalo acá en los escenarios. Por favor, solicitamos que se haga de la manera más breve posible y por supuesto los recibimos con un fuerte aplauso. Estará a cargo de la señora Nancy Córdoba. Arishinamikan kunanga Quichua Otavalo runakuna. Paikunapas sumak rikuchita paktachispa kagrinahun. Makita waktashpa chaskipa shunchi. Alichishi mashikuna. Ñukaka Guaira Siwi Cáceres Tituañami kani. Ñukaka Chungaiskun Watatami charini. Ñukaka Otavalo runami kani. Kunanga Kaipunjapi Rixichirini Otavalo runakunapa churajunata. Otavalo churajuna kunata rixishun. La vestimenta del pueblo quichua Otavalo para hombres y mujeres están organizados en dos colores predominantes, blanco por debajo y negro por encima, transmitiendo el pensamiento quichua donde todo en la vida está organizado en pares complementarios. El color blanco representa la pureza, la sabiduría y la espiritualidad, mientras el negro simboliza la Pachamama, la fertilidad y la transformación. Además, la vestimenta refleja una estrecha relación con la Madre Tierra y con las entidades divinas. Así tenemos lo siguiente. Vestimenta de la mujer Otavalo. Camisa blanca con flores multicolores, que simboliza el florecimiento del campo en los tiempos del Paucarraimi. Encima de la camisa se coloca una fachalina, generalmente de color oscuro, para equilibrar el color blanco de la camisa. Anaco blanco y anaco negro. En el borde del anaco tenemos el quingo bordado en zigzag y en líneas rectas. Estas simbolizan el líquido vital que corre sobre la madre tierra, así como los surcos que se realizan en tiempos de siembra.
A lo largo del quinco encontramos 4 ramas bordadas que representan el árbol sagrado del lechero, como única especie resistente al fuego del Averno. Históricamente, este árbol sagrado de al menos un siglo de edad se encuentra ubicado en la cima del Rey Loma, en la comunidad Pucará de Velázquez del cantón Otavalo. En la cintura llevamos 2 fajas, mamachumbi y guaguachumbi. Mientras la guaguachumbi es delgada y ya tiene figuras decorativas compuestas por elementos de la naturaleza, como ríos, montañas, sol, luna, animales sagrados del cóndor, jaguar, serpientes, entre otros. O símbolos espirituales como la cruz andina, zigzag, diseños geométricos y líneas que representan el recorrido de la vida. En cambio, la mamachumbi es ancha y de color rojo. Esta faja va sobre el vientre donde se engendra la nueva vida y es protectora contra malas energías, así también un soporte para los labores pesados. En la cabeza llevamos la uma guatarina, negra con franja vertical de color blanco y encima un sombrero blanco grande. Con ello imitamos a la cabeza de la mama Cotacachi, donde el sombrero blanco representa la nieve y la franja blanca simboliza la cascada que baja por el páramo. En el cuello cargamos la hualca, de color amarillo. El color representa a la divinidad del Taita Inti, así como la riqueza que provee la madre tierra, representando el maíz. En la muñeca llevamos una larga maquihuatana, de color rojo, para proteger la mano frente a actividades físicas pesadas. Además, el color rojo simboliza la constante lucha de los pueblos indígenas para reivindicar los derechos de las comunidades. Vestimenta masculina otavalo. Los hombres otavalos se visten de camisa blanca, pantalón blanco y alpargates blancos, representando la pureza, la sabiduría y la espiritualidad del hombre andino. Con el poncho de color azul marino está imitando el perfil del Taitimbabura con sus páramos de color azul verdoso. El sombrero de paño es generalmente de color oscuro. Este representa la cima del Taitimbabura, tal cual un volcán desnevado. El cabello largo y trenzado del hombre otavalo es un rasgo distintivo de identidad, resistencia, orgullo y dignidad, que simboliza la fuerza vital y la conexión de la Pachamama. Yupaychani. Huyayay ñukanchik shimi. Huyayay tukuylla kaypi kakuna. Ali chishita charipaychi tukuylla apukuna shinallata tukuylla mashikuna. Ñuka shutimi kan Nancy Córdoba. Cerotal ayllu llaqtamandami shamupani mingachiwaychi. Buenas tardes con todos los presentes, autoridades, público en general. Queremos expresar nuestros profundos agradecimientos al señor alcalde César Escobar y a las autoridades por su apoyo al proyecto Primera Escuela de Formación en el Idioma Quichua y Cosmovivencia Andina. Este proyecto es un paso fundamental para el fortalecimiento de nuestra lengua y la promoción de nuestra cosmovisión. También agradecemos al señor concejal David Montalvo por haber iniciado esta importante iniciativa que representa un compromiso con la diversidad cultural y el fortalecimiento de nuestras raíces, nuestra cultura rica. Les invito a todas las autoridades aquí presentes a que Antonio Ante siga promoviendo un enfoque intercultural en todas sus acciones, asegurando que se valore y respete la riqueza de nuestras tradiciones y culturas. Gracias a todos por su dedicación y esfuerzo. Yupaychani tukuy shunguan. Huyayay mashikuna. Huyayay ñukanchik shimi. Ñukanchik kawsaykuna. Huyayay. Yupaychani.
Huyayay kay pitukuykuna. Huyayay Quichua shimi. Mashikuna sumak kay pikapani hasta ungaripay kallaripika apunchik ta painin ñuka mamitata. María Mashita mi hasta ungari sumak napaita chayachinaya huparka. María Mashi ñukanchipaya chachikashka kan. Chaymanta ñuka kaypi sumak kajoni. Shinallata aprovechani. Hay muchas cosas que agradecer. ¿Sí? Yo quería aprovechar este pequeño momento también para agradecer a nuestro mentor. En Pucará siempre ha sido el mentor que ha estado enseñando a todos los niños y ahorita de adultos. Mashi Gonzalo Díaz Cajas, él ha sido nuestra raíz en Pucará, al menos para los chicos que hemos estado. Entonces, ahorita también agradecer a las autoridades que han estado impulsando esta diversidad lingüística que nos enorgullece. Y como cantón también tenemos que estar sembrando. Simplemente dar gracias a ello y también dejar un mensaje. Por favor, sigamos con esta palabra favorita que yo tengo, la unidad. Dentro de las comunas también necesitamos la unidad para fortalecer nuestra organización y, por supuesto, nuestro idioma. Hay muchos enemigos dentro de nuestro mismo sistema intercultural, dentro de nuestras mismas comunas que quieren dividir. Y esa debilidad nosotros tenemos que fortalecer con la unidad. A esas personas que quieren dividir nuestra organización, que es una familia. Por algo en Quichua decimos Ayuyacta. Eso, nada más mantener la unidad y que a esas personas que quieren intentar dividir, pues simplemente descartar. Muchísimas gracias y Huyayay Quichua. Tukuishungu yupaychanchi, shinami pueblo Quichua Otavalo, ninchi Quichua Otavalo runakuna, niaka isumak yuyaykunata, yachaykunata, kikingunaman riksichishpa, villachishpa sakipan. Hastaka kushijurishka kanchi, tukuyllakunallata mi imagutallapas rurashpa katinchi, shuk yuyaygutallapas tarpushpa katinchi, chaymanta kushijuna mi kapanchi tukuyllakuna. Kaypika yachajurkanchi ashagutallapas, shinallata mi hipakunamambas ashtawan yachachishpa katina kapanchi. Shinaka tukuyllakunallata, kaypika asha ñukanchik shimi viñachun katigripanchi rimashpa, yachachishpa, yachajushpa, shinaka katigripanchi. El quichua es lengua dulce, lengua sabia, lengua armoniosa que invita a la reflexión, generando un ambiente de confianza. En estos momentos, antes de pasar a la intervención de las autoridades, queremos mencionarles que tenemos acá ya el primer grupo de estudiantes que van a pasar ya a recibir su certificado de acuerdo al aprendizaje que también ustedes han realizado en la primera escuela de formación del quichua y saberes ancestrales, para lo cual voy a ir nombrando y por favor solicitamos que a la parte posterior del escenario se dirijan para que puedan tomar su respectiva toga y posterior pues las autoridades estarán haciendo la entrega del certificado. Anaís Isabela Ponce Tugumbango. Ángela Jacqueline Solano Moreta. En estos momentos mencionarles que es el primer grupo que estará pasando y solo estamos nombrando para que ustedes puedan ir a tomar la toga y posterior se les hará nuevamente la llamada. Daniela Maite Bedoya Maldonado, Jacqueline Fernanda Potosí Caranqui, Dayana Estefanía Gualzaquí Pillajo, de igual manera, Erika Montalvo Ibadango. Yane Cristel Lomas Remache, Jaime Roberto Farinango Chirán, Jessica Joana Pomasque Moreta, Joana Rocío Imbaquingo Albán, Jimena Verónica Tugumbango, Anaís Isabela Ponce Tugumbango, Ángela Jacqueline Solano Moreta. Será el primer grupo que estará pasando también a recibir su certificado. En estos momentos, mientras la logística nos ayuda a preparar todo esto, solicitamos la intervención del abogado César Escobar, alcalde de Antonio Ante.
Katipika Katipanchik, Kay Antonio Ante Kitimanda, Ñaupaman Pushak, alcalde Taita, Paipa Shimita, Uyashpa Kagripanchi. Makita Waktash Pachaski Pashunchi. Gracias. Alichishi, Mamakuna, Taitakuna, Wambrakuna, Ñustakuna, Kutsakuna, Alichishi, Guta, Charipaichi. Buenas tardes con todos y todas quienes con su presencia engalanan este lindo evento. Qué emoción sentimos cuando vemos a nuestros pueblos y nacionalidades que conforman el Cantón Antonio Ante hoy hacer una explicación de la vestimenta, de la lengua. Y creo que la misión está cumplida en esta primera etapa. Gracias a las autoridades que nos acompañan y que con su presencia dan el marco de honor a esta ceremonia, a los estudiantes que han dedicado una parte de su tiempo para aprender y reforzar y fortalecer el idioma quichua. La lengua es el principal elemento que las culturas tienen para fortalecer su identidad. Como decía el señor concejal David Montalvo, a quien también le quiero agradecer por haberse apersonado de impulsar este proyecto, estaba en grave riesgo en nuestro cantón el idioma quichua. En nuestras comunidades de San Roque, especialmente en nuestro pueblo Otavalo, lo mantienen todavía, pero lamentablemente en nuestro pueblo Natabuela se estaba perdiendo. Hoy quiero agradecer a todos y quienes han hecho posible este proyecto, sobre todo a los alumnos por su participación. Creo que el éxito que hoy se muestra que ha tenido el proyecto nos compromete a continuar en este año y ojalá en los años siguientes a seguir y fortalecer el proyecto. Creo que en este año tenemos ya asignado el presupuesto para una nueva escuela de quichua, pero quisiera también comprometerles a quienes hoy han impulsado y han sido los mentores y los profesores de este proyecto a programar también de pronto un segundo nivel para quienes les interese y quienes quieran seguir avanzando en el idioma, de pronto hacer un nivel más avanzado para que quienes hoy se gradúan puedan acceder a otro nivel también. Entonces vamos a trabajar para asignar el presupuesto para hacer un curso igual que el que hicimos ahora inicial y un curso ya más para quienes hoy terminan y demuestran sus conocimientos en este acto. Agradecer a la Universidad Técnica del Norte también por darnos el aval para que hoy día nuestros alumnos reciban los certificados, pero la gratitud más grande es con todos y cada uno de ustedes. La interculturalidad no puede ser solo un discurso. La interculturalidad es la manera de cómo convivimos adecuadamente entre los diferentes pueblos y nacionalidades. Como decía la viceprefecta hace un momentito que hablaba, todos somos iguales, pero cada uno también tiene su cultura, tiene su tradición, tiene su vestimenta, su lengua, su música. Y lo que queremos hacer en el Cantón Antonio Ante no es solo el curso de fortalecimiento del idioma, sino también a través de una propuesta de ordenanza que ya fue presentada justamente por el señor concejal David Montalvo, dejar legislación y política pública que haga que la interculturalidad esté en todos los espacios. Parte de esa ordenanza es que toda la señalética en el cantón esté en los dos idiomas, la señalética en las instituciones públicas esté en los dos idiomas, para que la gente de nuestros pueblos y nacionalidades refuercen esa identidad y ese cariño y todos nos sintamos orgullosos de ser anteños de corazón. Quiero agradecerles por este evento, quiero agradecerles a las autoridades. Estaba hablando con la reina del cantón hace un momentito. ¿Dónde se fue la reina? No, y la reinita también decía, si usted es reina del cantón, ya tiene que hablar también y al menos las palabras principales en quichua, así que me ha pedido un espacio también para saludarles también desde la señorita reina. Démosle un aplauso, por favor, a la señorita reina para que... Adelante. La lengua materna es un mecanismo de cohesión social que nos identifica como parte de una comunidad. Alichishi tukuy mashikuna, shunkumanta sumak kushikuyta chayachipani. Kikinkunami kayllankayta paktachishkankichi. Chaymantami ñawpama kapashpa. Kanikankichik ñukanchi sumak Quichua shimita. Huyayay Quichua runakuna. Buenas tardes, autoridades, queridos estudiantes, dirigentes y todo el público que hoy nos acompaña.
Para mí es un verdadero gusto poder compartir de nuestro cantón, como ya lo dije, pluricultural. Es un privilegio poder darles las más sinceras y gratas felicitaciones a todos los estudiantes, porque aquí es donde se demuestra ese esfuerzo, ese trabajo y esa dedicación que ustedes han puesto para que nuestra lengua materna sea hoy en día identificada y siga transcurriendo de generación en generación, valorando, como lo decían nuestros ancestros, que gracias a ellos hoy podemos nosotros gozar de las tradiciones, de las costumbres y de esta cultura tan bonita como lo es y como lo estamos viviendo en nuestro querido Cantón Antonio Ante. En mi reinado, en la coronación, como lo dije, quiero inculcar esta unión, fortalecer estos lazos de unidad que cada día se lo ven demostrado en el trabajo, como lo dije, de todos quienes hacemos nuestro querido Cantón Antonio Ante. Muchísimas gracias por la invitación y estoy presta a trabajar por todas las comunidades indígenas, que sé que juntos llegaremos a más personas vulnerables y haremos de este un gran cantón. Muchísimas gracias a todos y Huyayay. Yuyaykuna shuk ñanmi yachaykuna hatun kaypami. Ñukanchik kantupi Quichua shimikunata yachakushpa. Ñukanchik llakta sumak llami kawsan yakaykunapaj kuyaypash. Yanaypash yuyaypash ashtawan hatunmi. Espero haber tenido una pronunciación adecuada. Voy a seguir trabajando y voy a ser parte de los siguientes cursos de Quichua. Quiero agradecerles a todos por ser parte de estos sueños, de estos proyectos. Las obras de infraestructura son muy importantes, pero las obras más importantes son aquellas en las que se enfocan el ser humano como centro de la gestión. Quiero agradecerles a todos quienes han hecho posible esto. Tengo algunos reconocimientos, pero no va a ser suficiente para agradecer a todas las personas que han aportado para aquello. Señor concejal David Montalvo, gracias. Qué mejor manera de fiscalizar que ser parte de cada uno de los proyectos. Qué mejor manera de legislar que conociendo las necesidades de cada uno de los territorios. Quiero agradecerles a todos. Disfruten de esta tarde. Después de este evento me parece que han programado también un tema de una pamba mesa, música andina también, música de nuestros pueblos y nacionalidades, Yupaychani y Huyayay Antonio Ante. Muchas gracias. Agradecemos la intervención también del abogado César Escobar, alcalde del Cantón Antonio Ante. Arishinami Kayachipanchi, Kaypachagupi, Anais Isabela Ponce Tucumbango, Shinayata, Jimena Verónica Tucumbango, Paikuna Mana Yalikpi Kayachina Jupanchi. Shinaka. Mana shuyaita ushapashunchu uchaya kay washaguma yalipaychi nishpa mi villachipan. Chinaka ñukanchika kushijurishka kapanchi ashtawan kay yuyaykunata yachaykunata ñawpaman pushakuna karashpa katikpi. Chinaka katipanchi kay pachapi shinallata Magíster Germán Waloto, director de vinculación UTN Ucumanda. Mana kaypi kawpika shinallata Magíster Alfonso Cachimuel Mashita Kayachipanchi, Kay Pachaguman Shinayata Rimashpa, Kaypi Capacho. Makita Waktashpa, Chaskipashonchi. Mashikuna, Ñawpaman Pushak Kuna, Apaq Kuna, Tukuya Kay Ñukanchi, Llaqtakunamanta, Shinallata tukuya yachakukuna, yachachikunapas, alichishiguta charipaychinishpa napapani, chinchay suyumanda, maisuma yachana wasi ukumanda, Universidad Técnica de nuestro Tucumanda, chaskipaychi ñukanchi pushakunapaj kay shutipi, kayta paktachispa, ñukanchi yachapangichi, ñukanchikunaka yachaykunata, ñukanchipas sumak, kay llankaykunataka, tukuya ñukanchi kikun llaqtakunapakan. Bueno, muy buenas tardes, público presente, respetables autoridades
que nos honran aquí en esta mesa directiva, hermanos y hermanas docentes de idioma quichua, igualmente queridos y queridas estudiantes que cursaron el idioma quichua y saberes ancestrales. Bueno, a nombre de la Universidad Técnica del Norte, del señor rector, el doctor Miguel Naranjo Toro, y también del magíster Germán Gualoto, rector y también coordinador docente de la Universidad Técnica del Norte, pues tengan un saludo muy especial, y en particular de este servidor, que de alguna manera pues siempre ha estado en las posibilidades junto a ustedes, ¿no? Y como nuestra universidad, su lema dice, ¿no? Ciencia y técnica al servicio del pueblo, y eso estamos cumpliendo. Nuestra academia, pues desde su fundación, desde los 38 años, pues la UTN está juntos con el pueblo, en las buenas, en las malas, siempre llevando adelante ese conocimiento, sobre todo hacia las bases que son ustedes, hermanos y hermanas. Y estamos dispuestos también a colaborar en otros proyectos que ustedes tengan al alcance, y en particular pues agradecer al señor alcalde, es un ejemplo de autoridad que en el norte ecuatoriano pues emprenda y apoye este tipo de proyectos, y también a los señores concejales y a todos los que de alguna manera pues han aportado en este proyecto, y agradecer también al Centro Lingüístico y a la Asociación de Jóvenes Quichuas de Imbabura, pues ya son más de 10 años que con esa vasta experiencia, inclusive están ya emprendiendo pues ya a nivel de educación superior en cuanto al aprendizaje del idioma quichua. Muchísimas gracias a nombre de la Universidad Técnica del Norte. Yupaychani Mashikuna, Tukuikunat. Quichua shimika, shungumanda, huacharishka, mishkishimi, pachamamawan, pacta, causac, shimimi kapan. Shinayata, kutimbas, kayachipanchi, gastawangari, ña, kaishkainiki, grupo nipanchi, mashigukunata. En estos momentos llamamos al segundo grupo también, por favor. Hailey, Joana, Manrique, Imbaquingo. Tenemos a Yomelian, Tatiana, Cabascango, Tupiza. José Ignacio Cusín Montalvo, Jocelyn Dayana Moreta Torres, Jocelyn Alexandra Moreta Pomasquí, Kenia Yadira Intriago Zamora, Lady Evelyn Montalvo Chasiguano, Lisbeth Carolina Tugumbango Montalvo, Luis Enrique Montalvo Anrango, Luz María Chirán Montalvo, Luz María Coyahuaso Manrique. Por favor, será el segundo grupo que pasará a recibir su certificado. Y en estos momentos, de igual manera, solicitamos también la presencia del ingeniero Alberto Picuasi, presidente de la Asociación de Jóvenes Quichuas de Imbabura, ADQI. Shinaka Kayachipanchi, ingeniero Alberto Picuasi, Kay Ajki Tananajuita Pushak, Shinayata Iluman Uyachi Cantata Ñaupaman Pushak Mashi, Kikingunaman, Shime Rimaita Chayachishpa Kagri. Makita Waktashpa, Chaskipa Shunchi. Mashikuna, Imanajata Kapangichi, Yupachani Nipani, Tukuya Kaipi, Ñaupaman, Apag Mashikunata, Shinajata, Kikingunata, Yupachani Nipanchi, Kikinguna, Kaimunaita Nacharipika, Nimata na Pactachiman Karkan Chichu Mashikuna, Shinaga Kaikashu, Uchina Muyugu Kachu, pero ama Chaipis Chakirichu. Kay muyugo kaña viñaspa, sisarispa, ñukanchik kati wawakunaman yachachispa katipasunchik mashikuna. Ñukanchik na yachachipika pishi yachachinga. Ñukanchik makipi wañuchuchu munanchik kichuataga mashikuna. Ama sakishunchichu chaytaga. Ñawpaman riksichispa yachachispa katipasunchik mashikuna. Ñukanchik kichuapika shuk paktarikuna tian. Ñukanchik mikunakuna, dray mikuna, shuk patarikuna kan. Chaykunata ama chingacho sakishunchi mashikuna. Muchas gracias, compañeros, muchas gracias a las autoridades presentes. Agradecer a todos quienes han intervenido en este gran proyecto. Agradecer la voluntad del señor alcalde, que sin su ayuda todo esto no se hubiera desarrollado. Y para nosotros es una gran admiración ver a Antonio Ante como el cantón pionero en fortalecer el quichua. Esto se merece un aplauso, compañeros, al alcalde de Antonio Ante, porque está dando su granito de arena para fortalecer el idioma quichua.
Como dije en nuestro idioma, esto es un granito que estamos plantando hoy día. Esperemos que este granito no se seque. Esperemos que este granito vaya creciendo, vaya fortaleciéndose y en el futuro dé sus frutos. Enseñemos a las nuevas generaciones, no dejemos que nuestra generación sea testigo de que el idioma se pierda. Hagamos que esto siga a nuestros hijos, a nuestros nietos, a lo que vengan después. Dejemos esta herencia, que no, las herencias no es solamente material, también es la parte cultural. Así que muchas gracias y sigamos con este gran proyecto. Yupaychanchi nishpanipanchi, ashtawangarin kay pachapi sumaq kushikuywan yuyaykunata, yachaykunata chaskishpa kanahupanchi. Kay pachagupi, shinallata kayachipanchi, ingeniera Paulina Bercuterre, kay prefecta subrogante Mashi, sumaq warmi Mashi, kaypi ñukanchiwan paktakan, makita waktashpa chaskipashunchi. Sumaq chishiguta charipashunchi mashiukuna. Kay alpa mama shungupi ñawpaq tayta mamakuna riksharin. Kichwa shimika ñawpaq yachay huykunata shinallataq kunanpi yachaq huykunata tandanachin. Kay shimita yachaq huyka mana yangalla kan. Ashtawangarin ñukanchik kawsayta shinchiyachingapaq kan. Shinallataq shukta shimikunata rimayta ushangapaq mashikuna. Buenas tardes con todos y con todas. Quiero expresar un cordial saludo al señor alcalde, a los señores concejales, a todas las personas, líderes, dirigentes de la mesa directiva. Un sentido y respetuoso saludo también a la organización que ha estado llevando adelante este proceso, a la Asociación de Jóvenes Quichuas y sobre todo a ustedes, los hombres y mujeres de este cantón que han dado este paso este año y en estos momentos. Decía yo en mi intervención para iniciar en quichua de que aprender una lengua y recuperar el quichua no es poca cosa. Significa mucho, porque significa fortalecer nuestra identidad, regresar a ver lo que somos y sobre todo nos da otras posibilidades para entendernos a nosotros como seres humanos y para poder también fortalecer las posibilidades de inclusive aprender otros idiomas. Y les digo yo que vengo de un hogar bicultural y donde desde pequeña pues se hablaba varias lenguas y donde también mi lengua estuvo subordinada, la lengua de mi madre estuvo subordinada. Hoy día, el Día Internacional de la Lengua Materna, es preciso felicitar, fortalecer, apoyar todas estas iniciativas que se dan en los distintos niveles de gobiernos para que se vaya concretando lo que dice el artículo 1 de nuestra Constitución y que ha quedado mucho en la retórica y en el discurso de que somos un Estado plurinacional. Un Estado plurinacional no significa solamente que los quichuas estemos de manera decorativa en los espacios o que de repente nos inviten para hacer las ceremonias u otros actos festivos. El Estado plurinacional significa la concreción de la política pública en todos los ámbitos. En el ámbito de la lingüística, en el ámbito de la salud, en el ámbito de la economía, en el ámbito de la política. Que nuestros saberes, que nuestras formas de entender el mundo estén incorporadas en la política pública de este Estado plurinacional. Y cuando nos referimos a la lengua, hay que pensar de que si estamos en esta situación y si es que el quichua viene perdiendo presencia en los territorios en estos últimos 10 años, más de 10 puntos, quiere decir algo.
Quiere decir que los quichohablantes, mientras más nos escolarizamos, mientras más estudiamos, mientras más las escuelas entran a nuestras comunidades y nos alfabetizamos más perdemos la lengua. Si ustedes hacen una revisión entre la tasa de la población quichohablante que ha accedido a la educación pública y la quichua de crecimiento y la pérdida del quichua, pues es una gráfica tremenda. Lo que quiere decir es que efectivamente la entrada del Estado y el Estado que se dice plurinacional lo que ha hecho es ir en detrimento de nuestra lengua. Pero no les voy a hablar ahora de los logros o fracasos de la educación intercultural. Creo que ahí no tendría que versar mi intervención ahora. Quiero sobre todo decirles y motivarles a toda esa generación y sobre todo al pueblo Natabuela y a nosotros también los otavalos de segunda, tercera generación que crecimos ya en la ciudad, que nuestros abuelos salieron de nuestra Yuyacta, de nuestras comunidades buscando mejores días, buscando una mejor vida y que en ese camino no hablaron nuestra lengua, no porque no quisieran, sino porque era una cuestión de supervivencia. Y a veces cuando yo escucho que nos dicen, pero ¿cómo es esto? Que ustedes, los quichuas, no hablan quichua. ¿Cómo puede darse esto? Hay una explicación y esa explicación tiene una raíz en la historia y en el proceso colonial que hemos vivido como pueblos y nacionalidades, donde nuestra lengua ha sido subordinada, donde hablar el quichua ha sido para muchas generaciones causa de la sanción, de la vergüenza y del castigo. Yo siempre tengo en mi corazón las palabras de mi mamá, una mujer quichua que militaba por nosotras, las mujeres quichuas y por nuestra lengua también. Cuando ella asistía, por allá por los años 50, antes, en la escuela, en la villa de Ibarra, y cuando en la escuela le obligaban a que se ponga un uniforme que le tape nuestro anaco y que le castigaban cuando ella hablaba quichua porque decían que estaba hablando la lengua del diablo. A eso nos hemos expresado. Por eso es que nuestra lengua se ha perdido. No de repente porque, no sé, pues porque no nos gusta hablar, porque somos un poco descuidados, no. Porque hay relaciones de poder. Así como en la política y en la economía, miramos que hay relaciones de poder distintas entre los pueblos, de la misma manera las lenguas funcionan de acuerdo a relaciones de poder de la cultura dominante. Y eso se ha expresado en este país y es por eso que el quichua ha estado perdiendo territorio. Nos hemos enfrentado muchas veces, inclusive en mi cantón, en Otavalo, en las escuelas guardianas de la lengua, cuando nos reunimos con padres y madres de familia quichuas y que dicen, pero ¿para qué nos va a servir el quichua? Mejor hablemos inglés, mejor hablemos francés. Compañeros, ¿ustedes creen que los vascos se preguntan si a ellos les sirve hablar el vasco fuera del país vasco? O a los finlandeses, si ellos dicen no hablen finlandés porque solo finlandés se habla en Finlandia y en ningún, veamos cuántos millones están allá, ¿no? El quichua justamente es la lengua que vehicula nuestros conocimientos, nuestra identidad. Y cuando yo les escuchaba, decía, en realidad el quichua es nuestra lengua madre, pero el quichua debería ser la segunda lengua de todos los ecuatorianos y ecuatorianas. O quizás ustedes saben que en este país somos 14 nacionalidades definidas cada una con una lengua. Y ojalá en los territorios pudiéramos hacer ese esfuerzo. Y creo que eso significa en realidad solamente tener voluntad política y llegar a los espacios de decisión. Porque otra vez me voy a referir al norte global. En Holanda, por ejemplo, los guaguas empiezan normalmente en la escuela hablando neerlandés, alemán, inglés como base. En Bélgica igual. Y eso les hace que tengan
otras potencialidades, inclusive para aprender una tercera, cuarta lengua, y a nivel intelectual se ha probado que el bilingüismo y la gente que habla varias lenguas tiene un rendimiento intelectual mucho más alto. Entonces, creo que es el momento para que todos los ecuatorianos y ecuatorianas, claro, primero somos nosotros los quichuas quienes tenemos que recuperar nuestra lengua, evidentemente, ¿no? Pero creo que es un deber de todos y todas. Ojalá todos y todas pudiéramos ser bilingües primero en quichua y luego aprender otras lenguas, ¿no? Otras lenguas que son también necesarias. Pero para eso tenemos que desterrar el racismo en este país, en nuestros cantones, en nuestras provincias, y tenemos que mirar y caminar a vernos como iguales. Pero no solamente en el discurso, sino efectivamente en la práctica, poniendo presupuestos y haciendo política pública. Desde mi espacio como viceprefecta, llevando adelante un proyecto emblemático como es el Warming Babura, que busca aterrizar los servicios públicos de salud y de atención a violencia en nuestro idioma, me ha costado tanto poder aterrizar lo que estoy diciendo. Cada vez vemos que hay menos jóvenes formados en la universidad o en maestría que son totalmente bilingües y fluidos en nuestra lengua, cada vez más. Y eso es algo que nos ha dolido mucho. O muchas veces los quichuas llegamos a los espacios y nos olvidamos de hablar la lengua cuando estamos ya en los espacios públicos, ¿no? Y para nosotros tenemos la firme convicción de que no se puede dar un buen servicio en los casos, por ejemplo, de violencia, de atención psicológica, si no atiendo en nuestra lengua a las mujeres. Y hay que decirlos con mucho dolor también que en esta provincia el 45% de los femicidios que se han dado en los últimos 3 años han sido perpetrados en territorios indígenas y con mujeres quichuas. Ahí es donde tenemos que entrar y la lengua tiene que ser una herramienta para poder también transformar estos desequilibrios de nuestra cultura y estas situaciones. Así que yo quiero una vez más agradecer, compañero David, señor alcalde, a todas las personas que están contribuyendo a esta gran cruzada en nuestra provincia. Imbabura es un referente nacional de los procesos de revitalización lingüística y eso se ha hecho por el trabajo a pujanza que han tenido las organizaciones para la recuperación y revitalización del quichua que trabajan ya más de 15 o 20 años aquí y por personas referentes que no voy a nombrar a todas porque no quisiera olvidarme. Y que ahora el Estado está mirando la importancia y que ahora los quichuas también que estamos en los espacios de toma de decisiones estamos dispuestos a ir más allá del discurso, a generar política pública y a poner también presupuesto y corazón. Muchas gracias. Ñuqaqa shunqumanta kikinkunata yupaychani y shinallata shina katrinakanchi punllan punllan ñukanchi shimimanta llankankapa. Muchas gracias yupaychani. Tukuy shunqu yupaychanchik, shinami rimaykunata, yachaykunata uyashpa kanahupanchik, kay chishipi, quichua shimipa kawsaymanta. Shinami kan mashikuna, ashtawangarin, kunanga ña katigripanchik, kay dramatización nishkakunawan. En estos momentos queremos invitar a los estudiantes del GAT San Roque, justamente quienes nos ayudarán con una dramatización de una leyenda quichua en representación de la Escuela de Formación Quichua de Antonio Ante. Para esto también tenemos a cargo a Mashi Venancia y Amberla. Sumak chishita charipashunchik mashikuna, yachahukuna, kaypi apukuna, pushakuna, alishamushkakapaychik yupaychanchik shunqumanta kushihupanchik kaypi kanahukpi. Mashikuna, runakunaka, tukuy pachamamapika wiwakunawan aylluyarishkami kawsapanchik.
Chaymandami kaypi shuk aran wayashpa rikuchikuta shinagripanchi, kayka ukucha masha tukushpa runa ayllupi kawsashkamanta nishka aran wayaymi kapan nachu, shinaka kallaripanchik mashikuna. Ñawpa pachapimi shuk ukuchaka runa ayllupi masha tukushpa pakallagu kawsajushkanin. Pachakuna yalishpaka, kuytsaka viksayuk tukushkanin. Chaymi sawaringapak munashka. Taytiku, utsami sawaringapak munani. Shinapas kulkita mutsurishpa, alichishkami charini. Imata nikungi ushigu, guaguarrami. Utsamari sawaringapa munani taytiku, sakiwaylla. Chaykamanga ukuchaka llakta mashikunapa kulkitami wasin shuwashpa purihushkaninmi. Kulki kaillamari, chay shuarukutaka hapishami. Killakuna yalishkanin. Wawaka ña wacharihushkaninmi. Kuytsaka ninanda mancharishka. Chis. Ay, Pachamamita, ima wawarukutayari, chaupika runa, chaupika ukucha. Kunanga haripacha mikanich, warmi wawata charini, kunanga ashtawan kulkita musugrini. Shinami ukuchaka ninan kushiyarishka kawsajushka. Pachakuna yalirka, wawaka ñami viñajurka. Mamagu, chichi. Chin. Mikunata munani. Ima wawapash shuyana tankangi, kulkipas illariwan, taytapas mana muyumunchu. Ukuchaka tukuy pachakunami llakta mashikunapa wasimanta kulkita shuwashpa apankarka. Shinapas shuk punllapika mana tigrarkachu. Millanaya yukucharuku ñuka kulkita shuashpa kawsajushkangi. Kunanga wañu. Ay, Pachamamita, ñukakusa mana muyumunchu. Shinapas kulkipas illar, mikuchitapas ñana paktanichu. Imashata, shinashayari, papituma villagrini. Taytiku, ñuka wawata charini, mana mikuchita paktanichu.
Imatata nikungi ushigu. Imashapata mana Villarkangi. Taytikuma Villarkani shinapash mana sakiwarkankichu sawarinkapak. Shinami ukuchaka, mana yachakta masha tukushka kawsashkanin. Ari, taytapash ushiguta llakichishkata rikushpa, ashtakami llakirishpa wakajurkanachu. Ushipash ukuchapa wawata miña charirka. Tayta mamakuna, ushikunata, churikunatapash uyana kapanchik. Paykunaka villana hunmi, ima llakipi kashpapash. Shinapash mana tayta mamakuna uyakpika hipa punchakunapirami hatun llakikuna shamun mashikuna. Kay rikuchika Antonio ante kitipi Kichwa yachahu ukumanda mikan. Shungumanda yupaychanchik mashikuna. Yupaychanchik kay ashtawangarin sumak rikuchishkamanta kay pachakunapi ashtawangarin asishpandi yalinahuparkanchik Mashi Gonzalito. Ari shinami kan ñukanchika kushilla ima rimaykukunata uyachikpipash uyashpa asishpa llakirishpa wakinpika wakashpapas yaliringami mashikuna shinami ñukanchik kichwa runakunapa kawsayka kan. Shinapash katipanchik kay pachapi ña kichwa shimita yachahushka fangakukunata kushpa katigripanchik. Chaypami ña kaypi mishushimipi graduación nipanchik nachu ashata chay shimita hapina tukunchik kichwapi kaña yachahuy tukuchita shuk muchikukuta churachishpa kagripan. Ñawpaman pushak mashikuna churachishpa kapanga ña yachahukunata kayachipanchik kay ñawpaman yalimupachun. Y ha llegado el momento que mucha gente que ha llegado el día de hoy a la fábrica Imbabura, pues estaba esperando, ¿no? Justamente en estos momentos vamos a iniciar con la entrega de certificados a los estudiantes de la primera escuela de formación quichua y saberes ancestrales del Cantón Antonio Ante. El primer grupo está ya listos para recibir y salir, por supuesto, y recibir sus certificados. Ñukanchik shimipi rimashpa tukuyami yali huyayagu uyarishpa katin. Shinaka kichwa shimita rimashpa katipashunchik. Shinaka katipanchi nachu asha takigu uyarigrin. ¿Ya? Shairi mashi shinajata benan sia mashi nachu ashaguta uyachipangichi ama shinagu kashpa. Y el certificado, cabe mencionar que está de la siguiente manera. Universidad Técnica del Norte, Dirección de Vinculación con la Sociedad, confiere el presente certificado A por haber participado en el curso de Quichua y Saberes Ancestrales nivel básico A2, organizado por la Asociación de Jóvenes Quichuas de Imbabura y la Universidad Técnica del Norte y realizado de octubre de 2024 a febrero de 2025 en modalidad híbrida, cumpliendo un total de las horas que hayan cumplido. Esto lo firman el magíster Germán Gualoto, director de vinculación, magíster Alfonso Cachimuel, coordinador de proyecto, ingeniero Luis Picuasi, presidente de la Asociación de Jóvenes Quichuas de Imbabura, en Ibarra, febrero 21 de 2025. Shinaka, uyachipashun mashigo, shata ñakay rurayta paktachishpa kangapa.
Jakirina hushpa kausa shu huyai huyarishpa kausa shu Jakirina hushpa kausa shu Kishpichi wainishpa kausa shu Yupai chaninishpa kausa shu Kishpichi wainishpa kausa shu Yupai chaninishpa kausa shu Yaya kunatapash huyashu Tukui shungumanda karashu Mama kunatapash huyashu Mushuh kausaitami tarishu Kishpichi wainishpa kausashu Yupai chaninishpa kausashu Kishpichi wainishpa kausashu Yupai chaninishpa kausashu Yaya kunatapash huyashu Tukui shungumanda karashu Mama kunatapash huyashu Mushuh kausaitami tarishu Kishpichi wainishpa kausashu Yupai chaninishpa kausashu Kishpichi wainishpa kausashu Yupai chaninishpa kausashu
tukuy shunguwan kikinkunapaq. Kikinkunapa shunguman chayashka kachun, kikinkunapa kawsaypaq, huyaylla munaylla kawsarishka kachun. Kay ñukanchipaq shimikunawan, huyaylla kurishimiwan, huyaylla ñukanchipaq kawsaykuna sisarishpa katichun. Chashna kachun, yupaychani. Agradecemos la interpretación musical también a Mashi Zairi Jimbo y Mashi Hortensia Yamberla también. En estos momentos ya va a salir el segundo grupo. El tercer grupo también de graduados del pueblo Natabuela, así que por acá en el tema logístico nos estamos organizando también de la mejor manera. Mientras tanto, por favor, solicitamos la presencia en camerinos de Silvia Verónica Cachimuel Cotacachi, Maritza Anaí Suárez Suárez, Christopher Josué Manrique Imbaquingo, Natalie Verónica Manrique Cabascango, Alexander Esteban Latacumba Cotacachi, Anderson Joel Yuquín Anrango, Angélica Gabriela Remache Latacumba, Cruz Elías Sisa Sanipatín, Edwin Marcelo Guevara Farinango, Jacqueline Alexandra Mesa Sanipatín. Makigu tawak tapashunchi, paikunami quichua yachahuk mashikuna kan. Que espere un ratito, dice, los señores fotógrafos. Agradecemos también, por supuesto, la transmisión en vivo de todo este evento a Radio Ilumán, quienes justamente también están haciendo la cobertura de todo el evento. Yupaychanchik, Nipanchik, Mashikuna, Kaipachakunapi, Ashtawangari, Ña, Katigripanchik, Nachu. A medida que vamos llamando también, por favor, seguimos avanzando a camerinos. Justamente ahora nos toca al pueblo Quichua Otavalo, Atig Yacer Pérez Lima, Belinda Esmeralda Montalvo Pineda, Carlos David Pérez Gallardo, Daisy Sayana Morales de la Torre, Gina Paulina Córdoba Maldonado, Kazumi Aymar Yamberla Pinza, Michael Joseph de la Torre Montalvo, Guaira Siwi Cáceres Tituaña, Cintia Saraí de la Torre Montalvo, Cori Ailén de la Torre Civinta. Por favor, solicitamos su presencia a camerinos.
Ishkaipura Mashikuna Manara Yalipan. Faltan dos estudiantes que fueron nombrados. Por favor, acercarse. Mientras tanto, igual solicitamos al siguiente grupo: Diana Narcisa Cacuango Burga, Diana Racel Arraque Montalvo, Edwin Alexander Cacuango Burga, Emily Anaí Campo Flores, Estela Yesenia Cacuango Burga, Franklin Heriberto Cacuango Córdoba, Gabriela Patricia Chávez Conde, Gabriela Saraí Sisa Maldonado, Ila Coraima Córdoba de la Torre, Inti Tupac Cáceres Tituaña. Por favor, también solicitamos al siguiente grupo acercarse a camerinos. Makiguta waktapashunchi. Paykunami Quichua yachahuyta ñapaktachishka mashikuna. Kayfanga guta chaskishpa katinahupan. Huyayay, 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 maisuma runa shimi, huyayay, huyayay, runa jakta pashimi. Mientras tanto, también seguimos llamando al resto de grupo que todavía nos falta por acá. Tenemos a Jefferson Fernando Andrade Endara, Jorge Luis Montalvo Córdoba, Catherine Alexandra Farinango Sisa, Catherine Elizabeth de la Torre Montalvo, Lisbeth Anabel Matango Cáceres, Marco Javier Cacuango Burga, Michael René Chisa Morales, Nancy Dolores Córdoba Chisa, Néstor Damián Tituaña Maldonado, Nisha Yarinchik Córdoba de la Torre. Tenemos al siguiente grupo que solicitamos su presencia a camerinos y por supuesto los familiares también que quieran tomar las respectivas fotos, pues también se vayan preparando. Recordamos que el certificado está avalado por la Universidad Técnica del Norte y reza de la siguiente manera: Dirección de Vinculación con la Sociedad confiere el presente certificado a, por haber participado en el curso de Quichua y Saberes Ancestrales, nivel básico A2, organizado por la Asociación de Jóvenes Quichuas de Imbabura y la Universidad Técnica del Norte, y realizado de octubre de 2024 a febrero de 2025 en modalidad híbrida, cumpliendo con un total de horas. Esto lo firman en Ibarra, febrero 21 de 2025, el magíster Germán Gualoto, director de vinculación, magíster Alfonso Cachimuel, coordinador de proyecto, ingeniero Luis Alberto Picuasi, presidente de la Asociación de Jóvenes Quichuas de Imbabura, ADQI. Chashnami kay achahuita paktachishka fangaguta kushpa kanahupan astawan garin kay Antonio Antiquitipi imashinami Quichua yachahui yalishka quillaukunamanda paktarishka kan chaykunatami kunan pachapi kunan chishipi kay sumak fangaguta kikinkunaman karashpa kushpa kanahupanchi. Shinapash ñukanchika katigripanchi ashtawan shutikunata kayachishpa imashinami Quichua shimita yachahushpa shamupashkangichik kay quillaukunakaman shinapash kay yachahuykuna kamaymanta hipakunamanpas paktarishpa katishpa kanami kan mana asha pachakuancha tukuyta yachahuyta ushanchichu maymantami hipakunamanpas ashtawan yachahushpa katina tukupanchi.
Queremos mencionarles que con este último grupo también culminamos con lo que es la entrega de certificados para el pueblo Natabuela. Posterior estaremos iniciando ya con el pueblo Quichua Otavalo también, quienes ya se encuentran en camerinos, así que vamos a continuar también, por favor. Chinaca, Cayachipanchi, por favor, los estudiantes, adelante. Fuerte los aplausos, por favor. Makiguta waktapashunchik, makiguta waktapashunchik, shinallata paykunami yachakuyta tukuchishka fangagutan ya chaskishpa kanakuparka. Yupaychanchi. Shinami kay Ecuador mama llaqtapiqa ashtawangarin Antonio Ante Kitipi mama shimita asha riksishpa yachakushpa shamushkamanda kunan pachapi Antonio Ante Kitipi kay hatun bacha fangata chaskichishpa kanakupanchi ñawpaman pushaqkunapa ñawpapi kikinkunapa ñawpapi imashinami tawka mashikuna kay yachakuyta paktachishka kan. El Día Internacional de la Lengua Materna se vive y se está viviendo aquí en el Cantón Antonio Ante gracias a las autoridades presentes que justamente poco a poco se han empeñado en hacer conciencia y poco a poco aprender el idioma quichua. Esto es un granito de arena que se está dejando aquí en Antonio Ante y se seguirá en los meses siguientes también. Seguimos invitando, mientras tanto, al siguiente grupo: Jocelyn Maricruz Montalvo Pineda, Mabel Alexandra Guevara Chasiguano, Atik Yasser Pérez Lima, Gina Paulina Córdoba Maldonado, Silvia Janet Moreta Torres, María José Sisa Enríquez, Melanie Yajaira Manrique Guachamín. Por favor, solicitamos su presencia a los camerinos. Makiguta waktapashunchi, Quichua yachajuk mashikuna, shinami kay pachapi chaskishpa kanahupan. Shinallata Cayachipanchi, Javier Esteban Córdoba Chiza, Wilmer Israel Montalvo Pineda, Wilmer Camuendo Castañeda, Cisari Elizabeth Picuasi Pillajo, Sergio Eduardo Muñoz Fueres, Ñusta Duchisela Yamberla Cotacachi.
suma runa shimi huyayay huyayay runa llaqta pashimi huyayay 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 may suma runa shimi huyayay huyayay runa llaqta pashimi huyayay huyayay tuta punchari mashun kichwata kichwata tukuy pachak kashun kichwapi kichwapi tukuy pachata kishun kichwapi takishun may suma kichwa shimi huyayay huyayay Tigraripaychi, Shuyuta Yukchipaychik. Yupaychanchi, makiguta waktapashunchi. Chasnami paktachishpa katinahupanchi. Tauka tauka mashikuna yachakuita katishka. Shinallata yachakuita ashtawan katichichun mañashpa paskanahun. Ñawpaman pushak kunapa makipimi kapan ashtawan kay yachakuykuna hipakunaman katishpa kanahuchun.
Solicitamos la presencia en camerinos de Lisset Estefanía Anrango Cabascango, Marcelo Rafael Paucar Garrillodo, de igual manera de Ana Lucía Quilumbango Ruiz, Aileen Juliet Morales Córdoba y también de Scarlett Maribel Coque Sanipatín, por favor que nos ayuden en camerinos en estos momentos para ir culminando ya con los grupos del pueblo Quichua Otavalo y Quichua Natabuela también. De igual manera, ya posterior a esto, invitamos también a que los mashikunas del pueblo mestizo también puedan acercarse a camerinos y irnos preparando. Tenemos a Mayra Elizabeth Almeida Latacumba, Erika Michelle Sevillano Sisa, Zairi Nicole Sevillano Sisa, Miriam Esperanza y Bujés Martínez, Lorena del Pilar Ayala Almeida, Wilson Darwin Andrade Espinosa, Yadira Elizabeth Pozo Jiménez, Wilson Mateo Andrade Pozo, Catherine Andrea Vasconés Tugumbango, Leonardo Francisco Paz Avellán. Por favor, solicitamos a este grupo acercarse a camerinos. De igual manera, el segundo grupo que también estaremos nombrando, Manuela Paz Yepes, Stuart Valentín Guevara Santa Cruz, Jean-Pierre Nelson Jacome Cachihuango, Isis Damaris Tixilema, Tamia Carolina Lema, Kerly Ailén Velázquez Calderón, Karen Gabriela Ávila Torres, Janet Justin Gómez Tixilima, Alexandra Patricia Cabascango Tituaña, Lenin Osvaldo Oña Gallegos. También solicitamos su presencia en camerinos, por favor. Makiguta waktapashunchi, shinami yachahuk mashikuna, kaifanga ukunata chaskishpa katipan. Ñukanchi kawsaypika, baypi kashpapash, purina hushpapash, kichwa shimitaka asha rimashpa katipashunchi. Mayhan llaktaman rishpapash,
rimashpa katipashunchi. Kay Ecuador mama llaqtapika shuk kuska kunapimi Quichua shimitaka rimankuna kan. Shinapash chay karimbash ali puncha, ali chishi, ali tuta nitashaka usharingami. Chaymanda ñamanda mañanchi kikinkunataka asha chay shimikukunata uyachishpa, riksichishpa, kapashunchik ñukanchik shimi mirarishpa, rimarishpa katichun. Solicitamos que puedan acercarse a camerinos, a Helen Sarancet, Montalvo, Caroline Giselle Montalvo, Lili Marlen, Casar Villasís, Fátima Estefanía Moreta Guevara, Verónica Aide Castro Guerrero, Darío Ulises Palacios Achanga, Mayra Alexandra Rosero Guerra, Luz Mayra Díaz Simbaña, Amanda Sofía Anrango Achina, Maribel Marvin Khaled Yumi Kinga Andrango. Por favor, solicitamos su presencia a camerinos. Makiguta waktapashunchi, makiguta tukuylla kunallata yanaparishpa kapashunchik. Ya yupaychanchik. Gracias, Machi. Cayachipanchik, Lourdes Araceli Sánchez Turriago, Andrea Paola Villegas Ceballos, Estefanía Lisbeth Villegas Cabrera, Diana Maribel Lombeida Gallardo, Heidi Verónica Lomas Plasencia, Katia Paola Imbaquingo Lomas, Erika Janet Kiwango Anrango, Pamela Andrea Rojas Tobar, Diana Lisbeth de la Cruz Limaico, Evelyn Alexandra de la Cruz Limaico.
Por favor, a los camerinos. Makiguta waktashpa yupay chashunchik. Shinayata Kayachispa Katipanchik, Dayana Lisbeth Maigua Cacuango, Carlos Josué Gobeo Sevillano, María Belén Guamán Albuja, Mercy Tituaña Maigua Cacuango, Paca Liduvina Sevillano Baez, Natalie Lisbeth Pujota Simbaña, Nicole Estefanía Carlosama Fonte, Jordi Martín Solano Andrango, Nelly Graciela Sandoval Farinango, Carla Michelle Morales Acero. Solicitamos su presencia a camerinos, por favor. Tigra Ripaichi, media vuel. Makita wakta pashunchi. Kayachipanchi, William Israel Troya Huachala, María Isabel Espinosa Cuascota, Diana Magdalena Walsaqui Gordón, Gladys Patricia Pérez Tingo, Jocelyn Yadira Espinosa Cuascota, Jessica Elizabeth Farinango Morales, Adriana Elizabeth Rosales Escobar, Wendy Cacuango Cacuango, Andrea Pineda, Andrea Pamela Guevara Tixilema y Verónica Cecilia Jacome Arico. Ñaupaman Yalimupaichi. A las personitas que se les nombró, por favor al camerino. De igual manera, hacemos un agradecimiento especial a la Asociación de Jóvenes Quichuas de Imbabura, al ingeniero Alberto Picuasi, al señor concejal David Montalvo, al señor alcalde del cantón Antonio Ante, a quienes han hecho posible para que estos encuentros, capacitaciones,
formaciones se hagan realidad. Un agradecimiento especial a todos ellos. Y también agradecemos a Radio Ilumán, que justamente en este momento estamos con la transmisión directa al aire, Radio Ilumán TV. Shinaka, yupay chanchi nishpanipanchi, tukuylla kunata, kayman chayamushkamanda, kushikushka kapanchi, ashtawan yachahukuna, fanga ukunata chaskishpa katinajupan. Solicitamos por favor la presencia de Aida Lucía Guzmán Torres en camerinos. Makiguta waktapashunchi. Yupaychanchi, kutincha, makiguta waktashpa, yupaychanchi nishpanipanchi, Quichua yachahukuna, ñachaskishpa, katinajupan. Tukuykunata yupaychanchi nipanchikmi mashikuna ashtawangarin shukshimje jam kay kapashka kan ashtawangarin kaypika tauka mashikunami ña y certificado fangagukunatapas chaskishpa katinajupan. Así que felicidades a cada uno de ustedes, extenderle el cordial saludo a cada uno de los graduados, por supuesto, de la primera escuela de formación quichua y saberes ancestrales en el cantón Antonio Ante. Agradecemos la presencia de los familiares y de cada uno de ustedes. Por supuesto que sí, déjenme recordarles que la agenda no se termina en estos momentos, más bien continuamos y tendremos dos presentaciones artísticas justamente ya en la parte posterior. De igual manera tendremos una pamba mesa, así que todos quedan cordialmente invitados. Y a propósito agradecemos a quienes se acercaron, quienes llegaron también con el cucabi respectivo. Muchísimas gracias porque de esta manera seguimos fortaleciendo nuestras raíces, nuestras costumbres como Quichua Runa Cuna. Shinakashpaka, amakungapashunchi, kaypajipaka,
Shinallata sumak mikuygukunata kukabita tandachishka mikuygukunatapash charishpa kagripanchi. Shinallata ishkay takik mashikuna ñukanchita kushichingapa, tushuchingapa kaypimi kapan, kaymanta llukshishpa kanllaguman ñachaypi takik mashikunapas shuyanajunmi takishpa uyachingapa, shinallata tushuchingapa. Ama kunkapashunchi ñukanchi kay ruray katichika manara tukuripanchu, kunanga fangaguta chaskimanta kushilla tukuylla kanllaguman llukshishpa sumak mikuyta paktachishpa kagripanchik. Chaypajipa ña shinapas manara llukshichun nipanchichu ashaguta shuyapaychi ñami tukurigripan kaypi ña ruray katichi. Por supuesto, todavía solicitamos al público que nos acompañe. En estos momentos tendremos la entrega de placas de reconocimiento a las instituciones y, por supuesto, a las autoridades que han aportado en este proceso. Y la placa de reconocimiento consta de la siguiente manera. La Asociación de Jóvenes Quichuas Imbabura otorga el presente reconocimiento al abogado César Escobar Vallejos, alcalde del GAD municipal de Antonio Ante, por su liderazgo y compromiso en la implementación de políticas de protección lingüística quichua que han dignificado la identidad cultural de las comunidades de Antonio Ante, promoviendo la preservación, continuidad y revitalización de un patrimonio invaluable para el futuro de nuestra región. Antonio Ante, a 21 de febrero de 2025. ¿Quién va a hacer la entrega? Por favor, la señorita Reina va a hacer la entrega, por favor. Fuerte los aplausos. Invitamos al público todavía a permanecer dentro de la sala. La agenda no ha terminado. De la misma manera, queremos hacer el reconocimiento al ingeniero David Montalvo Pineda, concejal del GAD municipal Antonio Ante. Fuerte los aplausos. Nos dice por su liderazgo visionario y compromiso con la preservación del idioma quichua y el fortalecimiento de la identidad cultural de las comunidades de Antonio Ante. Este acto resalta su valioso aporte a la continuidad y revitalización de su patrimonio cultural invaluable para el futuro de nuestra región. De esta manera consta el texto dentro de la placa de reconocimiento. De igual manera, queremos entregar esta placa de reconocimiento al profesor Juan Yepes Granda, concejal del GAD municipal de Antonio Ante, por su apoyo y trabajo conjunto a la adoptación de políticas que protegen y promueven la lengua quichua, asegurando su continuidad y contribuyendo a la identidad y dignidad de las comunidades quichuas de Antonio Ante. Antonio Ante, a 21 de febrero de 2025, por favor, Machi Carmelita y Amberla, ayúdenos con la entrega. De igual forma, hacemos el reconocimiento al licenciado Jesús Tobar Bastidas, concejal del GAD municipal Antonio Ante, por su apoyo y trabajo conjunto en la adopción de políticas que protegen y promueven la lengua quichua. Antonio Ante, 21 de febrero del 2025. Hace la entrega la ingeniera Carmen Yamberla. Mañapanchi, Kukabiguta, ya pamushka mashikuna, kanjagupi kushka kanakapan, Villachipanchi. Las personitas que han traído el avío tienen que entregar en la parte de afuera ya para realizar el respectivo o la respectiva comida comunitaria entre todos y todas las participantes.
Continuamos con la entrega de reconocimientos y en esta ocasión al ingeniero Darwin López Jacome, concejal del GAT municipal Antonio Ante, con el mismo texto de los anteriores placas que se está entregando a los concejales del GAT municipal Antonio Ante. Por favor, un poquito más adelante para la foto. Agradecemos a cada uno de ustedes y también entregamos una placa de reconocimiento a la Universidad Técnica del Norte, al doctor Miguel Naranjo Toro, rector, por su compromiso con la interculturalidad y el respaldo a iniciativas sociales e institucionales de promoción y revitalización del idioma quichua y saberes ancestrales, contribuyendo al fortalecimiento de la identidad y dignidad de las comunidades quichuas de la Sierra Norte del Ecuador, así como a la preservación del invaluable patrimonio cultural del Ecuador. Y en esta ocasión, pues, nos acompaña el magíster Alfonso Cachimuel, también como representante y coordinador de este proyecto. Shinaka mashikuna, kay pachapi miña kay ukugupi katukuripan, kay pajipaka ña, kay sumak kukabigukunata tandachishka, mikuy guman tukuylla lluksipashunchi, chay pajipaka ña kanchakupillata, kay grupo musical Saruni, shinallata runa nian takik mashikuna, kikingunata kushichingapa, tushuchingapa, shuyanajunmi. Agradecemos una vez más a todas las autoridades quienes nos han acompañado en este evento por el Día Internacional de la Lengua Materna, donde justamente estábamos haciendo también la clausura de la primera escuela de formación quichua y saberes ancestrales en el Cantón Antonio Ante. Invitamos a todos los presentes a recibir su refrigerio, a ser parte de la Pamba Mesa y posterior pues también a disfrutar del grupo musical Saruni y Runa Ñan. Estos dos son los colaboradores de agradecimiento de las comunidades. Nelson Patricio. Arimasikuna, sinami kay pasapika ilumang wiyachantaman wairama yuspakana hupanchi, masi David washaguta rimarispacarinchi, kay jam kay kuna kay rimarikunata paktachipakana husangichi, kay jam kay kunata paktachipshamuna husangichi, kay Antonio Ante kitillo kupirikuspaka. Sinapas kay jam kay kuna ka imaginata kikimbi kaspaka rikurisya kan masi washaguta rimarispakasun kay ilumang wiyachantapi wairama yuspakana hupanchi kay pachapi masi. Arimasigo kuna pachapi kay 21 de febrero, lengua kay ñukanchishimi a nivel internacional, lengua materna de panchi ñukanchipashimi, chaypi kunan pachapi tukuchishpakana hupanchi, kay primera escuela de Quichua kay Antonio Antepi. Kay kunata ka ushaita sinapashkanchi, kay alcalde César Escobar, shillata concejal gukuna, su presupuesto kunata churashkamanda. Y esta hungaren muchurikuna, ministikuna rikurishka ñukanchi joven gunapi, shinas de profesional kunapi, tanto mestizo, pueblo Natabuela, pueblo Otavalo. Chayka chay kunata kaytaka octubreta kallariparkanchi. Chayka chaygupika
meta gukunata cumplishpa kapanchik kunan pachapika graduarishka kapan 180 estudiantes chayka pueblo Natabuela, pueblo Otavalo, shinallata pueblo mestizo chayka chaykunata ñukanchipas kunanpi kushihushpago ña tukuchishpa kapanchik chayka kaykunata paktachita ushapashkanchik kay jóvenes quichuas kay adki kunawan shinapas ña kuti municipio auspiciapi y shinallata yanapashka kan kay Universidad Técnica del Norte kunamanta. Shinapas asayuykuna tierka kay kamachikunata viñachingapa kay alcaldía ukupipa chaykuna kay imashata katishpa kajun mashashakuta rispakashun. Ari kay kallarikunapimi ñukanchik como concejales presentashka kapani su ordenanza ukunata chayka kaypika ña políticas públicas nishpakidapanchik chayka ña concejalkuna rikpi shinallata o alcalde rikpipas kaykunaka ña tukuylla ña shamupipas ña watan rurarishpakapanga chayka ña presupuestokunawan ña kunanka ña sakishkapanchik chayka katikupas ña segunda escuela chaypipas ña kallarishpakapangapami ña presupuestokunapas charipanchik shinapas kay ñukanchika ruragripanchik kay juniota noche andina nishkatapas chayka imashina rikupangi agenda kunapika charipanchik ña mishu takikkunatalla charipanchik pero nunca na charipashkanchik kashnakukunapika ña runa takikukunata ñukanchikpak chaykunaka ñukanchik kawsay ñukanchik ruraykuna kan chayka chaykunata ashtawan shinchiyachinkapapas ña presupuestokunata charipanchik kay juniopika noche andina nacional e internacional ta rurashpaka gripanchik masiku Cantón Antonio Antepe. Sinapas masikuna ashaguta rimarispa katispa kadajun chinachu kaycham kaykuna nina motsurisha kan runa llaqtakunapi ñukanchik shimita astawa sinchiachispa katispa kanajungapa kaycham kaykuna nina motsurisha kan nachu shinapas kaykunaka kay kallari ruaykuna kan nachu kay kichwa shimita yachakushpa katingapa shinapas imasaki nihupangi takikunapipas ñashan punchakunapika sinchiachispa katingapa kanajungichima shinaka convidapashu kay ruaykunapika ñukanchik muyundi llaqtakunamanta masikunaka pakta katispa kanajuchun wankurishpallami kaykunataka ñawpaman llullita usharingamasi. Pachakapan hasta hongaren kay shimi rimayukuna kay Quichuapika tukuylla tandanajushpa tukuylla kaykunaman kimirimushpami kaykunata shinchi ushapanchik ñukanchik runa shimi rimaykuka mana ñukanchik nishkalla kan sino constitucionalmente segunda lengua oficial kapan chaykunamantapas ñukanchik chaykunataka wasi ukumantallata shinchiyachishpa kana kapanchik chayka shinapas kay municipio ukumantaka y astawan shina yachajuy ukukunata churaripanchik chayka chaykunamanka convidapanchik tukullaykuna kashnakunaman kachun shinapas ñukanchik taki wambrakuna taki kuytsakunapas chiapan chaykunamanpas llankashpa kanajupanchik kay municipimanta imashinejurkani kay política pública kachun kay Cantón Antonio Antepa ama yanka kay kallarilla kachun sino punllan kaytaka shinchiyachishpa kapangapa masiku. Yupachani masi shinami ña ilumangu yachatapi llushpa kanajurkanchik shinaka yupachashpa sakiripanchik masikuna shuk punchakunami astawa katishpa kanajuringa astawan kay llamkaykunata ñawpama apashpa masikuna yupachanchik nishpanchu ripanchik.